cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merece. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos los que nos están viendo también en línea a través de la página oficial de la Iglesia Nueva Siloé. Hoy es la última noche entonces de los tabernáculos, como en los tabernáculos, terminando mañana en la escuela dominical con las primicias. Bueno, esta noche corresponde la palabra al título Ofrendas para el tabernáculo. Ayer se habló acerca de las 3 primicias, una gran enseñanza. Ayer yo aprendí mucho a través de la palabra que dio el Señor a través del pastor, confiando en Dios de que la palabra de hoy también pueda hablar a su corazón, mi hermano. Y bueno, vamos a entrar en materia porque vamos a leer un texto muy largo. Y yo les pido que me tengan paciencia porque el texto es largo. Entonces yo les invito, vamos a buscar allí en el libro de Éxodo, capítulo 35, y vamos a leer del 1 al 29, es larguito, pero necesitamos leer todo esto, que no lo vamos a desmenuzar todo, es para que podamos entender el contexto de lo que se quiere hablar de este texto. Éxodo 35 dice así la palabra de Dios. Moisés, estoy en la Nueva Versión Internacional, ustedes me van siguiendo allí por favor, los que tienen Reina Valera, los que tienen Biblia en celulares pueden colocar la Nueva Versión Internacional. Dice, Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo, estas son las órdenes que el Señor les manda a cumplir. Mire la orden que viene, es un mandamiento. Trabajen durante 6 días, pero el 7º día, el sábado, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado, ahorita vamos a aclarar ese versículo 3 que me gustó mucho. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras preciosas para engastar en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases, el arca con sus varas, el propiciatorio y la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, las cortinas para las puertas a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y para el atrio y sus cuerdas, y las vertiduras tejidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario, todas las vestiduras sagradas para Aarón, como la vestidura para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para la obra en la tienda de reunión.
para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, bronce, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. O bien llevaron lo que tenían: lana púrpura, carmesí, escarlata, lino de pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron el hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónices y otras piedras preciosas para que se encastara en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado a hacer. Dios bendiga su palabra. En esta lectura, ¿qué fue la frase que más le llamó la atención? Y lo repite muchas veces. Da temor, ¿verdad?, decirlo. Todos aquellos que fueron movidos a hacerlo. Y allá vamos a ver, porque vamos a hablar acerca de las ofrendas en el tabernáculo. Esta es la segunda o tercera fase mencionada del tabernáculo, siendo el capítulo 25 de Éxodo la primera vez donde se menciona eso, cuando antes Moisés sube al Sinaí y recibe las instrucciones. Se acuerda que Dios le da los 10 mandamientos, pero también recibe instrucciones para hacer el tabernáculo de reunión. Allí Moisés, cuando Moisés baja, usted se acuerda que ¿qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo estaba adorando a otro ídolo. Se acuerdan que Moisés duró 40 días y 40 noches allá y no bajaba. Entonces el pueblo le dijo a ¿cómo que se llamaba? El hermano Moisés, se me fue el nombre, Aarón. Le dijo a Aarón: construyenos un ídolo, un Dios, para que le adoremos a él y digamos que él fue quien nos sacó de Egipto. Y construyeron a ese Dios, que más tarde David menciona el nombre de ese ídolo, y era Moloc, un dios pagano. Entonces ellos construyen. Cuando Moisés baja, se da cuenta de todo lo que estaba pasando allí con el pueblo de Israel, y Moisés le da rabia, no sé si usted se acuerda de esa historia, y tira las tablas de la ley, que fue la única en todas las escrituras, es el único lugar donde se menciona que fue escrito por la mano de Dios, porque el resto de la Biblia fue escrita por humanos. Amén. Qué bueno por Dios, por eso, ¿verdad? Toda la Biblia fue escrito por hombres y mujeres común y corriente, pero solamente ese fragmento fue escrito por Dios. Pero Moisés la embarró, le dio rabia al tipo y dañó las tablas. Entonces Moisés vuelve otros 40 días y otras 40 noches. Yo no sé con cuántos kilos salió Moisés allí, pero el tipo volvió allá y él pensaba que Dios le iba a escribir otra vez las tablas, y le dijo: no, señor, ahora usted escriba eso. Y le tocó escribir todo eso. Bueno, ya nosotros conocemos esa historia. Y entonces el pueblo de Israel escucha todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y este capítulo 35 es la otra mención que se habla del tabernáculo, pero ya no tanto para como recibir instrucción de cómo es el tabernáculo, sino que ahora Dios le dice al pueblo: necesito que ustedes traigan ofrenda para construir el tabernáculo, porque eso cuesta dinero, eso vale plata. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, entonces, espérenme, yo logro desarrollar todo esto, porque aquí vamos a sacar, son principios, mis hermanos.
Yo quiero que desde un momento, desde ya, usted se empiece a sacar de su cabecita esas prédicas de pacta con Dios y ven y darle a Dios y Él te dará. Eso no lo vamos a hablar aquí. No, Dios no trabaja de esa manera. Porque si usted se leyó el contexto de este capítulo, siempre se menciona aquel que da voluntariamente, que fue movido a dar voluntariamente a Dios, sin negociar con Dios. Ah, Señor, entonces yo te doy una piel de cabra y usted me da 5 cabras. Dios no negocia de esa manera, ¿sí? Dios bendice de otra manera mejor que nosotros. En esta noche no voy a hablar del significado de los materiales, como el oro, el bronce, la plata, pieles de tejón que se menciona allí. Y yo no sé por qué mencionan pieles de delfín, por ahí no había mar, pero había delfines. No sé cómo, bueno, no sé, no me pregunten de dónde los israelitas sacaron pieles de delfín, porque no les sabría responder, mi hermano. Misterio que algún día el Señor nos va a responder. Si alguno lo sabe, al final de la enseñanza nos los puede decir. La verdad no supe de dónde sacaron pieles de delfín y por qué Dios les pidió eso, si ahí no había mar. Hoy hablaremos es de las ofrendas traídas del tabernáculo. ¿Se acuerdan que el tabernáculo que se habló el año pasado? A mí me tocó compartir la última charla, que fue el domingo. Yo les hablé del tabernáculo y lastimosamente ese día se fue la luz. Yo me acuerdo que nos tocó así a capela porque Electricaribe nos quitó el servicio y no les pude mostrar una diapositiva, pero en lo que pude, les pude decir a ustedes qué significaba cada parte de del tabernáculo de Moisés. Cada cosita de ella representa a Cristo. Todo es Cristo. Que ellos, la entrada principal de la puerta le llamaban el camino. La segunda parte le llamaban la verdad, porque era donde se lavaban las manos, y el lugar santísimo le llamaban la vida, porque era donde estaba la presencia de Dios. Y por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Él se estaba refiriendo al tabernáculo de Moisés. Él le dijo: todo lo que hicieron con Moisés lo estaban haciendo conmigo. Y eso era lo que le chocaba a los judíos de la época, que se estaba diciendo: pero este tipo, ¿cómo va a decir que si Moisés fue hace 1500 años y tú apenas tienes 33? Entonces no les cabía en su lógica, ¿verdad? Pero bueno, ya nosotros, el Señor nos quitó ese velo y nosotros podemos ver a Cristo como Dios y Señor de todo. Entonces hoy hablaremos de eso. Pero lo que me llama la atención, mis hermanos, en este texto acerca de las ofrendas del tabernáculo, es cómo empieza el capítulo. El capítulo empieza de una manera rara, que tal parece ser que no tiene nada que ver con las ofrendas del tabernáculo, pero sí tiene que ver en ese contrato que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, porque había como un contrato. No, bueno, ustedes ahora van a trabajar para mí, pero en la primera cláusula del contrato dice Dios: yo les voy a dar una orden a ustedes. Y Moisés es tajante cuando dice: Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las órdenes del Señor, que el Señor les manda a cumplir. ¿Cuál es la primera? El versículo 2 dice: trabajen durante 6 días, pero el 7º día, por favor, descansen. Descansen. Mi hermano, aquí vamos a sacar un principio muy hermoso para nosotros los cristianos. Dios nos manda y nos ordena descansar. Mi hermanos, hay que descansar. ¿Oyeron? El pueblo de Israel iba a trabajar ¿para quién? No iba a tener un trabajo secular en ese momento. Esto lo vamos a aplicar tanto a trabajo secular como a trabajo para Dios, los que trabajan para Dios. Si usted tiene un trabajo secular, a usted al año le dan 15 días hábiles de vacaciones, ¿cierto? Porque es necesario. Sin embargo, durante la semana, en la semana, las empresas tienen que darle a usted un día de descanso. Lo mismo pasa en la iglesia. Mi hermano, en la iglesia también hay que descansar. Personalmente no me meto en estos asuntos porque no quiero entrar en discordia, pero yo no estoy tan de acuerdo con las iglesias que están saturadas de actividades.
Mi hermano, no, porque es que usted no vive en la iglesia, usted también tiene familia, usted también tiene trabajo y usted necesita descansar. Y a Dios no le va a ofender que usted escoja un día en la semana para descansar. A eso a Dios no le ofende. Lo que a Dios le enoja es que usted trabaje todo el día para Él y se enferme. Eso sí, porque el exceso de trabajo ya está comprobado médicamente. Aquí tenemos doctores, aquí está el doctor Jairo que me puede corroborar. Pero el exceso de trabajo, todos nosotros hemos ido al médico por estrés o no. ¿Y qué causa el estrés en nosotros? Enfermedades, mis hermanos. Gastritis, dolores articulares, qué dolor por aquí, qué dolor. ¿A Dios le sirve que usted esté enfermo para trabajar para Él? No, por eso Dios le dice a usted, descanse. Tome un día en la semana y descanse, aún de la obra de Dios. Y me gusta y es bueno, si usted se da cuenta, aquí en la iglesia, en los fines de año, todas las redes descansan, ¿o no? En diciembre, la red juvenil de damas y caballeros y aún todos los ministerios tienen su mes de descanso y dicen hasta hoy no más redes. A ver si se han acabado las redes por descansar. No se han acabado. Es más, el líder cuando viene el próximo año viene recargado, viene con nuevas fuerzas y eso es lo que Dios quiere. Pero hay congregaciones, una vez más, no quiero criticarles, pero que hasta un 24 y 35 tienen que hacer vigilia, tienen que hacer ayuno porque hay que estar en la presencia de Dios. No, mi hermano, eso no funciona así. Mire, a veces Dios le agrada más que usted comparta esas fechas especiales en familia que estar en la iglesia a veces aparentando espiritualidad, de que ay, voy a impresionar a Dios porque es Semana Santa y estoy ayunando. No, a Dios no le impresionamos con eso. Esa Semana Santa, en vez de venir a ayunar a la iglesia y decir, bien, todo el mundo está comiendo bagre y yo estoy ayunando para Dios, yo le recomiendo que mejor se vaya a disfrutar en casa, con la familia, y eso le agrada más a Dios, que usted se tome su descanso. Mi hermano, hay que descansar. No soy médico y no puedo mostrarle las evidencias científicas, pero la importancia del descanso para nosotros es bueno. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Israel en ese primer contrato que debían de descansar? Usted sabe que Israel ¿de dónde venía? De Egipto, ¿cierto? ¿Cuántos años venía Israel de esclavo en Egipto? 430 años. Y según comentarios que leí, ellos trabajaban todos los días, no había un día de descanso. Y ellos trabajaban de la siguiente manera, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Eran aproximadamente 12 horas diarias de domingo a domingo. De ahí viene el dicho de sol a sol. No, que hay que trabajarle duro de sol a sol, era eso. Porque ellos apenas salía el sol ya tenían que estar allí al pie del verdugo Egipto y empezar a trabajar hasta que se ocultaba el sol, 12 horas. Imagínense cuántos judíos enfermaron, muchos judíos murieron allí sin descanso porque no podían reposar. Entonces es allí donde Dios les dice a ellos, mire, yo no soy así como el Dios Egipto ni como los dioses de los pueblos paganos que también tenían esa tradición. Yo les voy a pedir a ustedes, por favor, descansen. Qué lindo Dios, ¿verdad? Van a trabajar 6 días para mí, pero ustedes ahora van a descansar. Ahora, ¿qué era el trabajo que ellos iban a hacer, los israelitas? Iban a hacer el tabernáculo. Ellos por muchos años no trabajaron la tierra. Israel llevaba muchos años en el desierto y ellos no estaban trabajando, no eran agricultores, no trabajaban la tierra, era ganado de lo que habían sacado de Egipto, pero no podían pastorear como se pastorea el ganado, ellos eran pueblos nómadas, ¿cierto? Entonces ahí en el desierto Dios les sustentó y les alimentó a ellos, les daba comida. Por 40 años el pueblo no trabajó, sino que Dios les dio reposo. Dijo, no trabajen, yo me voy a encargar ahora a ustedes de que ustedes descansen, yo los voy a alimentar, yo les voy a dar agua, les voy a dar todo.
porque ahora van a trabajar para mí. Ellos venían, acuérdense, venían de 430 años de trabajo arduo y Dios los mandó 40 años tranquilos, van a descansar. De día yo les voy a poner una nube, mi gloria los va a cubrir del sol, pero en la noche yo los voy a calentar, yo los voy a proteger, yo les voy a permitir que ustedes duerman, descansen. Habían momentos donde la nube se paraba, lo que han leído la historia de Israel, la nube se detenía y ahí duraban días. ¿Qué hacía el pueblo? Descanse, duerma. Y Dios les daba el maná, Dios les daba agua. Cuando ellos tenían ganas de carne, les decía: Señor, por favor, una librita de carne, y Dios les mandaba codornices. Ay, Señor, tengo sed, vaya a la peña y tome agua. O sea, ellos tenían todo, porque si hay algo que le agrada a Dios es el bienestar de sus hijos. Como todo buen papá, Dios está más pendiente de tu persona que de lo que tú hagas por Él. Espero hacerme entender, porque tampoco es que usted lo tome por el otro lado. Pero a Dios le interesa que usted descanse. Y hay una orden: cualquiera que trabaje ese día de descanso, ¿qué hay que hacer con él? Según el versículo 3, mátenlo. Uy, hoy día, mi hermano, ya esa orden no está de matarlo literalmente, pero si usted no toma descanso, el estrés sí lo mata. O si no lo mata, pues lo deja chueco, con problemas y enfermedades, porque no descansó lo que tenía que descansar. Vemos también líderes quemados porque a toda hora estaban trabajando para el Señor y no tomaron tiempo de descanso. Vemos hogares de cristianos rotos porque el hermanito pasaba en ayuno y en campaña y en vigilia y descuidó a la familia y no descansó con su familia. Y Dios dice: eso no funciona así. Tienes que descansar. Dedícate tiempo, dedíquele tiempo a su familia, a usted y también a mi obra. Se puede hacer una cosa sin descuidar la otra, dice el Señor. Amén. Entonces, para los que iban a trabajar en la obra del tabernáculo, fueron contratados por Dios. Y una vez más les digo que esa cláusula del contrato era descansar un día. Mi hermano, cuando usted descansa, hablo para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Cuando usted descansa, vamos a tener mejores líderes en la iglesia. Yo voy a hacer así un ejemplo simple. Aquí está Karen, el hermano que es líder de damas. Anita está por allí, creo. Y el hermano Dali, bueno, el hermano Dali no lo veo, que él es de caballero. Sin responder, pero cierto que cuando se suspendieron las actividades en diciembre, voy a poner el ejemplo de Ana, que es la que tengo al frente, y suspendieron el sábado, ya no hay más culto el sábado. ¿Qué se sintió cuando llegó el sábado que no había culto y que era diciembre? Ay, hoy no hay culto y hay descanso. ¿Qué sentirían ellos? Me voy a cine, o me voy a comer un helado, voy a hacer otra cosa. Se siente bien, ¿cierto? No podemos negar eso. No es que la obra de Dios nos cargue, es que eso es un principio real. Y Dios está diciendo: hey, qué bien, necesito que suspendas, descanses para que empieces el otro año con nuevas fuerzas y yo estaré contigo. Y no te me enfermes de tanta carga. Entonces, cuando descansamos, vamos a tener mejores líderes. Hay empresas que entienden este principio y le dan descansos buenos a sus trabajadores y tienen buenos trabajadores. Y lo que Dios le interesa es que Dios le interesa tener hombres y mujeres sanos, buenos y fuertes para trabajar en su obra. Eso no quiere decir de que nunca nos vamos a enfermar. Sí, nos vamos a enfermar, nos va a dar gripa, como en estos momentos estamos muchos de nosotros. Vamos a estar chuecos, pero eso es momentáneo. Pero otra cosa ya son enfermedades que por causa de nuestro descuido vienen a nosotros. Después de esta cláusula del descanso viene Dios y lo que pide es la ofrenda, que ya vamos a ir entrando en materia. Pero yo quiero hacerle notar, mis hermanos, son los principios. No voy a hablar de que la ofrenda esta representa esto, esto representa esto. No, vamos a sacar principios. Por eso les dije al principio, vayan sacándose la idea de que vamos a hablar de prosperidad, de que ahora usted tiene que dar el anillo, la cadena, el oro. No vamos a hablar nada de eso. Son los principios. Y lógico, no puedo ir versículo por versículo porque tendríamos que hacer una vigilia y no estamos para vigilia hoy. Es muy difícil.
Pero vamos a leer el versículo 5, mis hermanos. Vamos a leer desde el 4. Si alguien puede ayudarme allí mientras yo descanso mi garganta. Versículo 4 y 5. Bueno, la versión que tenga. ¿Nadie? Amén, hasta allí, hasta allí. Es una orden. Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre ustedes sus pertenencias para la obra del Señor. Ahora, Israel no tenía una labor productiva. ¿De dónde iban a sacar el dinero si ellos no trabajaban? Llevaban 40 años sin trabajar. ¿Cómo iban a sacar los recursos para construir el tabernáculo? Si nadie trabaja. Estaban todos de lonche. Ahora, no tenían industria, tampoco tenían minas porque ellos no eran un pueblo establecido, ellos eran nómadas. Pues no podían decir, listo, esta mina nos pertenece a nosotros y de ahí vamos a sacar el oro. No tenían minas de plata ni de bronce, no tenían nada. ¿Cómo Dios les va a pedir que traigan oro, plata y bronce si ellos no tenían nada de eso como pueblo? A menos aquí tenemos a Cerro Matoso, que tenemos en níquel, ya Córdoba tiene fosas de gases. El pesebre de oro de Colombia, que es Marmato Caldas, que es un pueblo donde está lleno de oro. Arnold Schwarzenegger es dueño de ese pueblo, me enteré cuando fui por allá. Él es dueño de todo ese oro, no somos nosotros. y está aquí en Colombia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo Dios pide hacer algo si a un pueblo que no tiene nada de eso, sino que Dios les dijo, saquen de sus pertenencias y de entre ustedes vamos a hacer el tabernáculo? Ahora, ¿cuáles eran esas pertenencias? Era todo aquello que ellos habían sacado ¿de dónde? De Egipto. O sea, lo que ellos poseían no fue porque lo ganaron, por así decirlo, trabajando, aunque estuvieron esclavos, pero fue porque Dios colocó en el corazón de varios egipcios para que le dieran cositas, y eso lo habían guardado por años. Eso no producía ni les quitaba, estaba ahí guardado por años. No podían comercializar oro porque ellos no, ¿con quién? Y ahí tenían ellos todo eso, estático allí. Pero sin embargo, Dios, llegó el momento en que Dios les dijo, tomen todo eso porque vamos a hacer un templo, y ese templo es caro, ese templo es costoso, porque Dios cuando exige algo bueno. Dios no es mediocre. Entonces cuando le da las instrucciones a Moisés, le dice, el templo es caro, Moisés, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, ya Dios tenía todo como el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Miren, mis hermanos, la gente podía sacar excusas muy válidas y razonables para decirle a Dios, no puedo, diciendo que somos pobres o no tenemos mina de oro para sacar oro. Dios, no tenemos mina de plata ni de bronce, ¿de dónde vamos a sacar eso? Y aquí no hay mar, ¿cómo nos vas a pedir piel de delfín? Estamos en un desierto, mano, ¿cómo no? O sea, hasta ahora no he podido descubrir ese misterio. Si alguno Dios se lo revela, por favor me lo comparte, mi hermano, porque no sé por qué Dios le pidió pieles de delfín. Ahí está, ahí está. Ahora, si alguno de los que nos está viendo en Facebook lo sabe, por favor lo escribe allí para que nos enseñe también. Y saludamos a María Borges, ¿verdad? Ella está conectada, nos está saludando María. Dios te bendiga. Es más, podemos decir, ¿de dónde tela si no hay arañas? ¿De dónde vamos a sacar las cosas? Pero por encima de todas esas excusas, Dios tenía ya la respuesta. Dijo, tomen de sus pertenencias. Antes de que el pueblo de Israel empezara a dar excusas, Dios se las cantó enseguida. Tomen de sus pertenencias, porque lo más seguro Dios sabía de que el pueblo le iba a sacar esas excusas. O sea, mis hermanos, preste atención a este principio. El tabernáculo
ya estaba, ya el pueblo lo tenía, estaba entre ellos. Una vez más lo digo, el tabernáculo ya estaba, ya el pueblo lo tenía. Lo único que estaba era que estaba repartido entre todo el pueblo de Israel. En aquel que tenía un anillo de oro, en aquella que tenía un brazalete de oro, en aquel que tenía un tejón, algún animal de tejón vivo y ahí lo tenía, en aquel que tenía muchas cabras, el que tenía piel de delfín y no me pregunte dónde lo sacó, pero alguno de ellos lo tenía. Pero por eso Dios dijo, tomen de sus pertenencias, porque el tabernáculo está entre ustedes. Solo que ustedes lo tienen ahí guardadito, pero necesito eso para construir el templo. Mis hermanos, ¿de dónde ha salido todo eso que usted ve ahí en el tabernáculo? De las ofrendas. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿De dónde salió esa batería? ¿De nosotros o no? De las ofrendas de nosotros. ¿De dónde viene toda esta construcción, todo esto que tenemos? De las ofrendas y los diezmos ¿de quién? Del pueblo y de personas que Dios ha colocado en su corazón donar. Pero ¿de dónde Dios provee para que todo esto funcione y transmitamos en vivo y llegamos a muchas personas? De sus ofrendas, porque es que el tabernáculo está aquí entre nosotros. Y así sigue funcionando hasta el día de hoy. Y por eso la importancia de nosotros diezmar y ofrendar para que la obra de Dios se siga ejerciendo. Me estoy haciendo entender el principio, mi hermano. La importancia de que usted dé a la obra de Dios para que la obra de Dios se siga extendiendo, se siga predicando. Y ahora que vamos a empezar con todo esto, muchas almas vamos a alcanzar para Cristo. ¿Gracias a qué? A sus contribuciones. No es otra cosa más. Y no estoy hablando únicamente monetaria, que Dios también pidió eso. Ahorita vamos a hablar otras más. Entonces, no nos debemos preocupar porque Dios ya tiene el control del nuevo templo. ¿A qué me refiero en este apunte que tengo aquí? Porque nosotros venimos años luchando por construir el nuevo templo de Nueva Siloé. Mis hermanos, ¿dónde está el nuevo templo? ¿Entre nosotros o no? Entre nosotros está. Yo una vez les dije a mis papás, yo les dije, el día que nosotros logremos vender esos lotes en el nombre del Señor y empecemos a construir, yo sé que Dios va a colocar en el corazón de mucha gente decir, yo voy a poner tantos bloques, hermano, yo voy a regalar tantas cosas. Mi hermano, mire, cuente conmigo porque yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo doy. Yo soy albañil y yo voy a trabajar tal día y voy a ofrecerle eso al Señor. Y así vamos a ver que Dios nos va a dar el templo donde aquí se va a extender su reino. ¿Y de dónde va a salir? De nosotros. Es más, hubo una persona que al principio cuando empezamos con esto del nuevo templo, no cristiano, dijo, cuando vayan a construir me avisan que yo voy a donar tantos bloques para la iglesia. No es cristiano, pero ya Dios colocó en su corazón de que va a dar tantos bloques o adobe, no sé cómo se llama lo otro, para el templo. Y así, Dios, ¿de dónde va a venir eso? De entre nosotros. De lo que Dios ponga en cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, cuando vayamos a construir el templo, ¿cuántos vamos a aportar para ello? ¿Cuántos dicen amén? Ay, gloria a Dios. No importa, Señor. No estoy hablando únicamente monetario. Ahorita vamos a ver de lo otro. ¿Se acuerda de la parábola de la viuda y Eliseo? Que la viuda no tenía, llevaba el bulto, por así decirlo. Y le dijo a Eliseo, tu sierva va a morir porque no tengo comida. El esposo murió y la dejó con una deuda grandísima. Un profeta. Y dejó a la mujer con deuda, que no es bueno. Y le dijo al siervo de Dios, pero me gusta porque ella le dijo, tu sierva no tiene nada, me voy a morir de hambre, siervo de Dios. ¿Y qué le dijo Eliseo? Ok, vamos a hacer una colecta entre todos los hijos de los profetas y entre todos vamos a reunir y te vamos a dar algo y ya, no vas a aguantar hambre, gloria a Dios, aleluya. ¿Eso fue lo que le dijo Eliseo? No. ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Qué tienes?
porque así actúa Dios. Cuando Dios te va a dar, te va a preguntar, ¿qué tienes? ¿Se acuerdan cuando Gedeón estaba escondido en el lagar? Dios le dijo, Gedeón le dijo, ¿y cómo voy a librar a Israel? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Porque Dios, cuando te va a dar algo, empieza por lo que tú tienes. Ese mismo principio aplica aquí para la ofrenda. Entonces, la sierva le dijo, que yo tengo una tacita y mire este poquito de aceite que tengo. Y él le dijo, listo, eso es lo que tú tienes. Bueno, vaya y pida de cuánta, ¿cómo se llamamos? Balde, cosas que cuando tengas todos esos baldes llenos en tu casa, vas a empezar a llenar uno por uno con esa copita. ¿Se acuerdan de la historia? Y ella fue donde todos los amigos y vecinos, porque eso actúa dependiendo de la fe y de lo que se tenía. Y ella llenó su casa de puro balde, tinajas, pues, por así decirlo. Y cogió su copita donde tenía el poquito de aceite y empezó a llenar el primer balde y se llenó el balde. Y empezó a llenar el otro y a llenar el otro hasta que llenó el último balde. Cuando se llenó el último, se acabó el aceite. Y ella le dijo a Eliseo, siervo de Dios, mira, llené todas estas tinajas de aceite. ¿Y sabe qué le dijo el siervo? Eliseo, bueno, ahora coja, venda todo eso, paga todas tus deudas y te queda hasta para vivir. Así actúa Dios. Cuando usted le da a Dios de lo que tiene. Así, sencillito. Y no estoy hablando de que mire, dele tanto a Dios y Dios te va a dar tanto. Dios no funciona así. Una vez más, Dios no funciona así. Igualmente, mis hermanos, el versículo 5 sigue diciendo algo muy interesante. Vamos al versículo 5. Tomen de entre ustedes pertenencias, una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo. O sea, no es obligado. Dios no obliga a nadie. Es aquel que se sienta movido a hacerlo. Aunque yo le quiero decir algo a usted. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo, escúcheme bien. Si usted es una persona cristiana, nacido de nuevo, usted debe estar movido para Dios darle a su obra en todo momento. Es lo mínimo que podemos hacer. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová el oro, plata y bronce. ¿Hay alguna otra versión que diga algo diferente en ese versículo 5? Si alguien lo tiene por allí, lo dice porque me gusta. Todo generoso de corazón, todo el que se ha sentido movido. O sea que el dar para la obra de Dios es algo que nace en cada creyente. Escúcheme, este es el principio. El dar para la obra de Dios es algo que nace en cada creyente y aún no creyente. Porque testimonio tenemos nosotros de personas que han dado a la iglesia que no son creyentes, pero han dado a la iglesia. Han dado a la iglesia. Así que, ¿alguna vez usted se ha sentido movido para dar algo a la iglesia, mi hermano? Les voy a hacer esta pregunta, solamente muévame la cabecita como el perrito del taxi si es un sí o si es un no. ¿Alguna vez Dios ha puesto en su corazón dar algo a la iglesia? ¿Sí? Y lo hizo. Y cada vez que Dios ponga en su corazón dar algo para su obra, hágalo, mi hermano. Hágalo, porque les voy a decir una cosa. Dios ama al que da con alegría. Ese es el principio que habla Pablo en Corintios. Porque Dios ama al que da con amor para Él. Y Él no es deudor de nadie. Si usted le da a Dios, Dios también le recompensa a usted. Pero no de la manera como se enseña. ¿De qué manera? No sé. Pero vamos a ver cómo Dios posiblemente le guarda en la salud. Vemos cómo Dios posiblemente le guarda a su familia. Que eso vale más que el dinero, mi hermano. En estos días estaba hablando con una compañera mía, espero que me esté viendo por allí. Ella colocó en su estado que no pasó una buena fecha de cumpleaños.
Y colocó en su estado como estados maluquito y yo le escribí, venga, ¿qué pasó? ¿Te fue mal en el cumpleaños? Yo sé que todos los que cumplen en enero la pasan mal en su cumpleaños porque no hay plata y te entiendo, pero pasó otra desgracia. Y me dijo, sí, no había plata. Y yo te estoy diciendo que estamos en enero. Pero que... Y yo le dije, pero ven acá, pero pasaste tu cumpleaños con tus hijos. Ah, sí, ellos estaban aquí conmigo. Y yo le dije, eso vale más que cualquier dinero, que cualquier toti, cualquier helado, que cualquier salida a cine. Estaba con tus 2 hijos. Le pregunté por el esposo, porque el esposo es militar. Me dijo, no, él está aquí también, pero es que no tenía plata. Y yo le dije, pero estabas con tu esposo. Eso vale más que cualquier salida a cine y cualquier ir a tomar cualquier cosa. Estabas allí con tu esposo. Esa es la bendición más grande. Muchas, tal vez su esposo no está, o su esposa no está, pero usted que lo tiene, hermano, es una bendición de Dios. Y Dios le ha bendecido a usted porque usted le ha dado a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y ahorita les voy a hablar más de eso. Espero que el tiempo me alcance, que si no ese coso me empieza a señalar ahí. Entonces, hágalo, hermano, hágalo cada vez que usted se sienta movido a hacerlo. Hágalo, hágalo. Y no lo dude, no lo dude. Una vez más le digo, Dios ama al que da con alegría. Vamos al versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente: todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que hagan. Me encanta este versículo 10, porque ahora mientras hay personas que donan bienes porque tienen la facilidad de donar bienes, hay otras personas que donan sus habilidades, y eso también hace parte de la ofrenda del tabernáculo, mi hermano. Si usted no tiene muchos recursos y muchos bienes para darle a Dios, para construir el templo, déjeme decirle que si usted tiene habilidades, esto también cuenta delante de Dios de una manera impresionante. Por eso yo aquí públicamente doy gracias a todas esas personas que dan esa ofrenda para el Señor y para su obra. Pongo ejemplos. Aquí hay personas hábiles para la pedagogía infantil y son maestros de niños. Son estudiados, tienen título de pedagogos infantiles, y ellos aquí no vienen a cobrar un peso por darle clase a los niños los domingos. ¿Qué están haciendo ellos? Están dando esa ofrenda para la obra de Dios. Eso también Dios lo ve. Aquí tenemos contadores. Mi hermano, ¿usted sabe lo que vale la firma de un contador? Bendito sea mi Dios, mejor no digamos nada. Pero pagar la firma de un contador, porque es que la firma de un contador está en riesgo, porque posiblemente si firma lo que no es, ahí están las rejitas que los esperan, ¿sí o no? Por eso vale mucha plata. Y aquí tenemos un contador que nos da su firma gratis. Eso, mi hermano, delante de Dios cuenta. Y mucho. Aquí tenemos administradores, aquí tenemos ingenieros de sistema. Mire, si Davinson no estuviera aquí, no estuviéramos haciendo nada de esto, man. Y gracias a Dios por esas habilidades que Dios ha dado a la iglesia. Eso también cuenta como ofrenda para el tabernáculo. Y sin mencionar los músicos que llegan aquí 1 hora, 2 horas y media antes que todos los que estamos acá, y son los últimos que se van y vienen y ensayan y practican, ofreciendo sus habilidades como ofrenda para el tabernáculo de reunión. Dios bendiga a cada uno de ustedes por ello. Por eso Dios les bendice de manera que usted ni se imagina, mi hermano. Por eso, si usted tiene habilidades, póngala al servicio del Señor. Y eso es lo que también queremos lograr en esta etapa de lo que vamos a trabajar en la escuela, mi hermano. Póngase a trabajar en la obra del Señor. En lo que usted sepa, ofrézcalo para Dios. Ay, hermano, que lo único que yo sé es barrer. Vengamos y barramos la iglesia, lavemos los baños. Si usted es experta en combinar químicos para tener la iglesia limpiecita, amén, vámonos. Eso también cuenta, al igual que aquel que da 500, 600, 1 millón de pesos en la iglesia. Delante de Dios es lo mismo, porque es la ofrenda para el tabernáculo. Amén. Ofrezcámoslos para la obra del Señor. Por eso tenemos doctores, ya se me está acabando el tiempo. Ya tenemos doctores, dentistas, que ellos hacen cruzadas y las donan.
Eso también, brigadas, hacen brigadas y eso también cuenta, mis hermanos. Ojo, versículo 24, 22 al 24. Y vamos a ir terminando. Oíste, David, regálame unos minuticos más ahí, hermanito. Perdóname, estoy bien más. Y eso que tengo la garganta mala. 22 al 24. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres. Me gusta porque el escritor incluye la mujer aquí. Aquellos que dicen que Dios es machista, que la Biblia es machista, no han leído la Biblia. Si hay un libro aquí en la actualidad que le da dignidad a la mujer, es la Biblia. Es la Biblia. Solo que la Biblia habla de los pueblos paganos, de cómo trataban a la mujer, pero Dios da órdenes a Israel de otra cosa. La misma dignidad del hombre también para la mujer. Y es más, en el Nuevo Testamento es mejor todavía. Y vamos por aquí. Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda toda clase de joyas, de oro, bronce, pendientes, anillos, oro y todo eso. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. O bien llevaron lo que tenían. Muchos no tenían oro porque no tenían la capacidad económica del oro, pero tenían otra cosa y decía lana púrpura, carmesí, pelo de cabra, y el de la piel de delfín, no sé de dónde lo sacó, pero ahí está el tipo. 24. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así como algo para la obra. Pero lo que usted tenga, délo para la obra. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esto? Que haya algo que usted puede notar aquí, que todas estas pertenencias son cosas personales. El anillo, el brazalete, para ellos eran cosas personales. Aquí Dios estaba tratando un principio con el pueblo de Israel acerca de desprenderse, del desprendimiento de cosas que a veces nosotros nos aferramos mucho a ello. Y Dios a veces tiene que decir, mira, yo debo ser el primer lugar en tu vida. ¿Se acuerdan cuando Abraham, que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac, tu hijo, a quien tú amas? Tienes que desprenderte, Abraham. Y aquí entra la doctrina del sufrimiento, que es bueno que algún día la veamos, porque Dios permite el sufrimiento, porque Dios tiene que enseñarnos a desprendernos de esta tierra, porque a veces nos pegamos una mañada en este planeta Tierra que nos olvidamos que nuestra herencia es allá en los cielos. Y anhelamos tantas cosas en esta tierra que descuidamos al que verdaderamente nos da las cosas de esta tierra. Y eso lo entendió Asaf en el capítulo 73 cuando dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, a mí no me interesa otra cosa más. Porque no hay cosa más horrible, hermano, que usted tenga la bendición sin el Dios de la bendición. Eso a veces se convierte hasta en maldición. Pero Dios quiere que usted tenga, pero que primero sea Él. Por eso al pueblo de Israel le estaba enseñando a desprenderse de todo ello. Así como dieron oro para construir un ídolo, ahora van a dar el oro para construir mi templo. Así como usted se esforzaba para ir a un baile y trasnochaba en una fiesta, ahora trasnoche en una vigilia conmigo. Así como usted a veces no comía porque estaba amanecido en cualquier parte, ahora Dios te dice, ahora vas a ayunar para mí. Ese es el principio, desprendimiento. En el versículo 27 vemos que dice que los jefes llevaron piedras de ónice y piedras, ya cuando habla de los jefes son la élite, ya los estrato 7, 8, estrato 10, ellos sí daban piedras preciosas, ellos daban de lo que tenían, de cosas de alto valor, daban, cada quien estaba dando de lo personal. Entonces, cuando damos para la obra de Dios, no damos entonces de los que nos sobra, damos de aquello que nos cuesta. Y pongo los dos ejemplos. ¿Se acuerda de la viuda que dio todo lo que tenía? Y los ricos daban de los que le sobraba. Esto me sobra, voy a darlo eso para el Señor. Mientras que aquella viuda dio de lo que de ella tenía todo. Y Dios dijo, por tanto, ella dio más que todos aquellos. Un principio muy hermoso acerca del dar, mi hermano.
Y se acuerda cuando David fue a ofrecer sacrificio, holocausto al Señor y fue a la viña. Se me olvidó el nombre de ese muchacho, de ese señor, y él le dijo: mi rey, no se preocupe, aquí tiene la tierra, yo le doy la madera y le doy el buey, mi rey. ¿Y qué le dijo David? No, señor, porque yo no puedo darle a Dios algo que no me cueste. Yo tengo que desprenderme, porque para mí Dios es más importante que cualquier otra cosa. Ese es el principio. Ese es el principio. Por eso a nosotros no nos cuesta darle a la obra de Dios. Si usted ama a Dios, a usted no le cuesta darle la obra de Dios. Por eso damos gracias también a aquellas personas que donaron muchas cosas para el aniversario que tenemos todo esto. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿De qué manera Dios les ha bendecido? No sé. Hubo personas que dieron incluso dinero para poder suplir las necesidades del conferencista. Dios les bendiga. Dios les bendiga en gran manera, porque así actúa Dios. Por eso nunca debe dolerte dar para la obra de Dios. Siempre tiene que ser un gozo dar para la obra de Dios, porque Dios ama al que da con alegría, no al que llora porque le duele dar. A ese Dios no. Ay, es que hoy me toca diezmar, Señor. Ay, no, entonces no. Usted dé porque ama a Dios. Estos son los principios del dar, mis hermanos. Si Dios te habló en esta noche, yo te pido que lo guardes en tu corazón, pero sobre todo ponlo en práctica. Ponlo en práctica. No solamente es dinero, que hay que darlo. Acuérdate que también hay habilidades que también sirven para la obra de Dios. Sirven mucho. El día que hagamos aquí una brigada para niños, esperamos ver a los peluqueros, a los odontólogos, a todos ofreciendo su servicio para el bien de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que para las ofrendas del tabernáculo, mis hermanos, estos son los principios. Primero, descanse. Y segundo, ya sabe todo lo que hablamos. Tiene que desprenderse de cosas de usted y dar para Dios con gozo y alegría y no lo que le sobra. Y del resto se encarga Dios. Dios le guarde, y es allí donde viene la bendición sacerdotal, que a propósito de cuando dieron la ofrenda y dieron todo para el tabernáculo, termino con esto en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 a 23, le dice Dios a Aarón, a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que así van a bendecir a los hijos de Israel de ahora en adelante, porque como dieron para mí, ahora van a dar, ya viene mi bendición. Y ahora viene la bendición sacerdotal para ustedes, mis hermanos. Aquellos que han dado al Señor, Dios no se queda con nada. La bendición es: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Qué bendición más bonita, ¿verdad? Que el Señor te prospere, así como prospera tu alma. Es el deseo que Juan le dio a Gallo. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, no únicamente espiritual, no, mi hermano, en todo. Yo deseo que su familia esté bien, yo deseo que sus hijos estén bien, yo deseo que a usted le vaya bien en sus estudios, en su trabajo. Recibe esa bendición de Dios. Si usted es una persona que le da a Dios con amor y alegría, reciba esa bendición, porque Dios le da honra a los que le honran. Esa es la bendición del tabernáculo. Israel entró después a la tierra prometida. Amén. Pero la bendición más grande del tabernáculo es que ese tabernáculo es ahora Cristo Jesús, y ya lo tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, te honramos a ti, Señor, y te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor, en esta hora. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tú nos ayudes a poner en práctica esta palabra, Señor. Queremos ser esas personas que dan para tu obra, Señor, con gozo y con alegría, que no nos duele, Señor. Y si hay algo en el cual debemos desprendernos, Señor, porque estamos tan más apegados a eso que a ti, eso también lo ofrecemos delante de ti en esta hora. Ayúdanos, Señor, también a tomar el principio del descanso, Señor. Pero lo más hermoso es que ahora podemos descansar en ti.
Y en ti podemos encontrar reposo cuando haya ansiedades, cuando venga la turbulencia, cuando venga el estrés, la preocupación, el insomnio, cuando venga la depresión. Nosotros podemos venir ante aquel pastor y Él nos hace descansar junto a aguas de reposo. Ese es el verdadero reposo, Señor. Gracias, porque tú bendices al que da en tu obra, Señor. Tú lo bendices. Y no venimos aquí a negociar contigo, venimos aquí a darte gracias y a dar por amor, Señor. Damos a ti por amor. Te amamos, Señor, porque estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho. Y ahora más que nunca, Señor, queremos dar para este tabernáculo donde nosotros nos reunimos. Algún día tú vamos a construir el templo y sé que de entre nosotros, Señor, va a salir todo lo que se necesita para la construcción del templo. Y te pedimos que sea lo más pronto posible. Por favor, Señor, suelta ya ese nudo de un todo y ayúdanos a construir este templo, porque muchas personas van a venir este año a la iglesia, Señor. Y queremos que tu reino se siga extendiendo en este lugar. Por eso diezmamos y ofrendamos, para que tu palabra siga siendo predicada, Señor. Y algún día tú vas a recompensar a cada uno según sea su obra en aquel verdadero tabernáculo que tenemos allá en los cielos. Aún aquí en la tierra también tú recompensas, pero la verdadera recompensa, la más fuerte de todas, cuando estemos allá en los cielos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, vamos a recoger las ofrendas. ¿Solo está Elizabeth? Bueno. Acuérdense que ya estamos recogiendo las ofrendas, no se lleva al alfolí o te la entregan allá al salir. Bueno, allá está Elizabeth con una especie de un alfolí